Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo. Como ustedes saben, aquellos de ustedes que me conocen, yo doy clases ahí en el Colegio de Bachilleres y una de las materias que doy es la materia de geografía. Y de la materia de geografía les hablo yo a mis alumnos de un montón de cosas y algunas están relacionadas precisamente con este programa que yo doy aquí al aire de Descubriendo el Mundo. Pues a fin de cuentas, de eso es, Descubriendo el Mundo es la geografía, es la historia, es ecología, es lo que ustedes quieran, ¿no? El asunto es que en esta materia que yo doy ahí en el Colegio de Bachilleres, les hablo yo a mis alumnos de un montón de cosas. Hay un programa de estudios, que yo, por cierto, ese programa de estudios lo sigo más o menos a la ligera. Hay cosas en el programa de estudios que son bastante interesantes, pero hay otras que son puro relleno, entonces hay que buscar la manera de que realmente los alumnos aprendan algo que les sirva. En esta materia hay varias unidades, y la primera unidad es la Tierra en el universo, la Tierra en el espacio. Entonces se da un panorama de lo que es el universo, lo que es el sistema solar, lo que son los demás planetas, todo lo que es la Tierra en el espacio. Y precisamente uno de los temas que yo estaba tocando últimamente con mis alumnos es el tema de la Luna. La Luna es un tema muy interesante y vamos a hablar de eso ahorita en este programa. Y de hecho, igual ni siquiera terminamos, le vamos a dedicar un par de programas o vamos a ver. El asunto es que, ¿qué tanto sabemos nosotros de la Luna? Pues sí, sabemos que la Luna es esa cosa que está allá arriba, que en la noche brilla mucho. No es un farol, ¿verdad? Es una cosa que está mucho más lejos que un farol, que está hasta allá arriba. Y eso es la Luna. La Luna pasa por ciertas fases. Hay veces que está la Luna llena. Cuando la Luna está llena, pues ni modo de no verla. Es el objeto más conspicuo que hay en el cielo nocturno, cuando hay luna llena. Hay ocasiones en que, sin embargo, está en una fase de cuarto creciente o cuarto menguante, o hay veces que no la vemos para nada, cuando se llama luna nueva. Cuando es la luna nueva, pues no la vemos. Y el asunto es que la luna ahí está, y estamos tan acostumbrados a verla todo el tiempo ahí, cuando se ve, que nunca nos ponemos a preguntar cosas básicas, como por ejemplo, ¿a qué distancia se encuentra la luna? Ese objeto que está ahí arriba, cuya luz, bueno, sabemos que no tiene luz propia, que está reflejando la luz del sol, pero como quiera que sea, nosotros la vemos bien iluminada. Y esa luz que nos llega de la luna, la vemos y realmente nunca nos ponemos a cuestionar a qué distancia se encuentra la luna. Y yo lo que les digo a mis alumnos es que para saber la distancia que hay de la Tierra a la Luna, le llevó a la humanidad realmente mucho tiempo averiguarlo. ¿Cómo se averigua la distancia de la Tierra a la Luna? Pues ni modo que se vaya alguien para allá con una regla, ¿verdad? O con una cuerda, a medirlo. En realidad, la gente que averiguó esta distancia le llevó mucho tiempo hacerlo, ¿no? Y fueron métodos que los astrónomos y los matemáticos y los geómetras fueron desarrollando a partir de triangulaciones y de quién sabe cuántas cosas. Y el asunto es que fue todo un proceso de prueba y de error. No había manera de averiguar la distancia exacta. Yo creo que desde los tiempos más antiguos, desde que empezamos nosotros a adquirir esa cosa que se llama conciencia o inteligencia, desde que empezamos a diferenciarnos de nuestros primos los primates, pues yo creo que desde el primer momento, desde la noche de los tiempos, hace miles y miles de años, si no es que millones de años, nuestros antepasados veían la luna y a algunos de ellos, no a todos, pero a algunos de ellos les ha de haber dado curiosidad saber a qué distancia se encuentra ese objeto. Hace 100,000 años o hace 1,000,000 de años, pues no había la menor posibilidad de que lo averiguaran. Pero después, ya con el paso del tiempo, surgieron las primeras civilizaciones y surgió todo ese aparato que llamamos civilización. Desde los antiguos egipcios, bueno, los sumerios, los egipcios y todos los demás. Y el asunto es que hubo algunas personas
que empezaron a preguntarse la distancia de la Tierra a la Luna y a tratar de idear métodos para averiguarlo. Y finalmente lo consiguieron, se cometieron errores, había gente que daba una cierta aproximación y después de algunos siglos, después de algún tiempo, había otra persona que proponía otra cosa distinta y que resultaba que estaba más correcto. El caso es que en la actualidad, en nuestra vida moderna, pues ya sabemos perfectamente la distancia de la Tierra a la Luna. La sabemos hasta el milímetro. Y hay métodos de alta tecnología en que ya sabemos la distancia hasta el milímetro. Y la distancia de la Tierra a la Luna es muy fácil averiguarla actualmente. Si una persona quiere saberlo, pues lo único que tiene que hacer es abrir un libro de geografía de secundaria o de bachillerato o del nivel que uno quiera, y ahí aparece el dato. Y ahora, en la época del Internet, pues todavía es muchísimo más fácil. Simplemente en el Internet se van ustedes a Google y ponen ustedes distancia Tierra-Luna y les va a aparecer enseguida un montón de páginas, miles de páginas que vienen con el dato preciso. Actualmente averiguar estos datos, no solo la distancia de la Tierra a la Luna, también puede ser la distancia de la Tierra al Sol. También hay una distancia de la Tierra al Sol. Y averiguar estos datos actualmente es de lo más fácil del mundo. Pero a la humanidad, repito, le llevó muchísimo tiempo llegar a saber los datos exactos. Y a pesar de que ahora los datos son tan fáciles de obtener en el Internet, en cuestión de segundos se obtiene ese dato, sin embargo, a la mayor parte de la gente nunca le da la menor curiosidad saberlo. ¿Sí? Yo diría que la mayor parte de la gente, si hiciéramos una encuesta entre la población, no solo de Quintenango, en México, en la Ciudad de México, en cualquier parte del mundo, yo creo que si hiciéramos una encuesta y que le preguntáramos a la gente cuál es la distancia de la Tierra al Sol o la distancia de la Tierra a la Luna, yo creo que quizás, esto es una aproximación, no estoy seguro, pero yo digo que quizás ni siquiera el 1% de la población lo sabe, ni le interesa saberlo. Si le interesara saberlo, pues lo averiguaría de volada. Pero la mayor parte de la gente aparentemente no tiene la menor curiosidad o la menor necesidad de saber esos datos. En la vida diaria hay tantas otras cosas de las que uno se preocupa. Afortunadamente, a lo largo de los tiempos, ha habido un pequeño porcentaje de gente que quizás no sea ni el 1% de la población, que se preocupa por saber esas cosas. A ese pequeño porcentaje de la población los llamamos científicos, los llamamos eruditos, los llamamos sabios, los llamamos como los llamemos. El caso es que son personas que se preocupan por saber un poquito más del mundo que nos rodea y que elaboran teorías. Esas teorías que elaboran estas personas, no es que estas personas sean excepcionalmente inteligentes, sino que simplemente tienen mucha curiosidad. Y en fin, bueno, el asunto, toda esta introducción es para decirles que la distancia de la Tierra a la Luna en promedio son 384,000 kilómetros. ¿Sí? Esa es la distancia promedio de la Tierra a la Luna, y es promedio porque en realidad está variando constantemente. En realidad, la órbita de la Luna, supuestamente alrededor de la Tierra, supuestamente ahorita les voy a explicar por qué, pero la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es circular, es una elipse bastante elongada. Eso significa que hay momentos en que está más cerca y hay momentos en que está más lejos. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra, se aproxima a tan solo 360,000 kilómetros en promedio, ¿verdad? Estamos hablando de números redondos. Se aproxima a 360,000 kilómetros, y cuando está más lejos, llega a estar a 405,000 kilómetros. Entonces, en promedio, se dice que la distancia promedio de la Tierra a la Luna son 384,000 kilómetros. Ahora, ¿eso es mucho o es poco? Vamos a ver ahorita. Otro dato que nos interesa es que la Luna, nuestra Luna, el satélite de la Tierra, así lo consideramos nosotros, que es la Luna, en realidad es bastante grande en comparación con la Tierra. La Tierra tiene un diámetro de 12,800 kilómetros. En números redondos, en realidad son 12,756, me parece. Ese es el diámetro de la Tierra. En números redondos, 12,800 kilómetros. Y el diámetro de la Luna
En números redondos son 3.500 kilómetros. Comparen esas dos cifras. 12.800 es el diámetro de la Tierra y el diámetro de la Luna son 3.500. Eso significa que si pusiéramos la Luna a lo largo del diámetro de la Tierra, cabría 3 veces y media, nada más. En realidad, la Luna es bastante grande en comparación con la Tierra. Si nos ponemos a ver los satélites de otros planetas, Mercurio y Venus no tienen satélites. Marte tiene un par de rocas que son bastante pequeñas, que son de 10 kilómetros de diámetro, algo así. Son unas rocas atrapadas por Marte. Los demás planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sí tienen una corte de satélites que giran alrededor de cada uno de esos planetas. Pero resulta, vean ustedes, que el satélite más grande de nuestro sistema solar no es la Luna, hay varios más grandes. De hecho, la Luna me parece que está en quinto lugar o en sexto, del tamaño de todos los satélites. El satélite más grande, que sería Titán, que es un satélite de Saturno, pues sí, Titán es más grande que la Luna. La Luna tiene 3.500 kilómetros de diámetro, Titán tiene 5.000 y tantos, 5.700 me parece. Es más grande que la Luna. Pero si nos ponemos a comparar a Titán con Saturno, que es su planeta, Titán está dando vueltas alrededor de Saturno, pues resulta que Titán realmente es bastante pequeño. Si nos ponemos a comparar el diámetro y si nos ponemos a comparar la masa significa toda la materia que conforma a un planeta o a un satélite. Si nos ponemos a comparar la masa, pues resulta que Titán, que es el satélite más grande de nuestro sistema solar y es el más grande de Saturno, resulta que Titán cabría 4.500 veces dentro de Saturno, más o menos. Titán cabe unas 4.500 veces dentro de Saturno. Júpiter, por ejemplo, el satélite más grande de Júpiter se llama Ganímedes. Ganímedes cabría 12.500 veces dentro de Júpiter, ¿sí? 12.500 veces. A pesar de que Ganímedes es más grande que nuestra propia Luna, Júpiter es tan grande, es inmenso realmente. Júpiter es tan grande que Ganímedes cabría 12.500 veces dentro de Júpiter. En cambio, nuestra Luna, si ya tomamos en cuenta la masa, nuestra Luna cabría 81 veces dentro del planeta Tierra. 81 veces. En el diámetro, en cuestiones de diámetro, la Luna cabría 3 veces y media a lo largo de nuestro diámetro. Entonces, con esto lo que le estoy queriendo decir es que nuestro satélite, la Luna, es realmente bastante grande con respecto a la Tierra. Es mucho más grande que cualquier otro satélite del sistema solar con respecto a su planeta. Y es por esto, bueno, esta no es la única razón, pero esta es una de las razones por la que los astrónomos no consideran realmente a la Luna como un satélite de la Tierra. ¿Sí? De hecho, los astrónomos ya desde hace tiempo dicen que la Luna no es un satélite de nuestro planeta. A pesar de que en geografía, en la secundaria, nos enseñan que la Luna es el satélite de la Tierra y que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra, pues resulta que todo eso no es correcto. En realidad, los astrónomos consideran al sistema Tierra-Luna como un sistema de planetas doble. Si la Luna es demasiado grande con respecto a la Tierra, entonces realmente no es un satélite de la Tierra, es un sistema de planetas doble. No solo es por el hecho del tamaño, hay otros factores, ¿sí? Hay otros factores importantes que ahorita se los voy a decir. Pero primero, resulta que ya van más de 15 minutos, ¿verdad? El tiempo se va de volada, vamos a poner una canción. Esto es para dar una pequeña pausa, para recuperar el aliento. El asunto es que les voy a poner una pequeña canción que no tiene nada que ver con la Luna, absolutamente nada. Esta canción, cuando hablamos así de temas generales, pongo la música que se me ocurre. Esta canción que vamos a escuchar es de un país que se llama Congo, el Congo, en África. Es una melodía puramente instrumental, me parece, que tiene bastantes ritmos. Esta clase de música es la que se antoja bailar. Claro que cómo se baila, pues quién sabe. Eso ya cada país desarrolla sus propios bailes. Vamos a escuchar esta canción y regresamos enseguida.
¿Cómo vieron ustedes la música? Miren, esta música es la clase de música que, aunque uno no tenga ni la menor idea de cómo se baila ya en su país original, en el Congo, pues es la música que de todas maneras le dan a uno ganas de bailar. Entonces la baila uno como pueda, ahí se mueve uno como pueda, pero el chiste es que es una música padre. Bueno, pues les estaba diciendo yo de las razones por las que se considera a la Luna no como un satélite de nuestro planeta, sino realmente se considera el sistema Tierra-Luna como un sistema de planetas doble. Y hay por lo menos otro par de razones. Uno es el que ya les dije, el tamaño relativo de la Luna con respecto a la Tierra, que en realidad la Luna es mucho más grande con respecto a la Tierra que cualquier otro satélite del sistema solar. Además, hay otra razón que es muy importante, que, por ejemplo, nosotros desde aquí, desde la Tierra, vemos como que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Pero resulta que eso no es más que un efecto visual, es una ilusión óptica. Así como nosotros creemos que es el Sol el que está dando vueltas alrededor de la Tierra, y durante la mayor parte de la historia de la humanidad así se creyó, pero después ya se comprobó que en realidad el Sol no está dando vueltas alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que está dando vueltas alrededor del Sol,
Pero el movimiento de rotación de la Tierra da una vuelta sobre su propio eje cada 24 horas, y eso hace, desde aquí desde la Tierra, nos hace creer que es el Sol el que se está moviendo, pero en realidad es la Tierra la que se está moviendo. Pues algo parecido sucede con la Luna. Aquí desde la Tierra parece como que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, pero si uno lo ve desde afuera, desde el espacio exterior, en realidad la Luna no da vueltas alrededor de la Tierra, sino que el sistema doble Tierra-Luna se están moviendo los dos alrededor del Sol y simplemente están cambiando su posición relativa uno con respecto al otro, ¿sí? Ese sistema doble está dando vueltas, de hecho, alrededor de su eje de gravedad común. Hay un eje de gravedad común y la Luna y la Tierra están dando vueltas uno con respecto al otro alrededor de ese eje de gravedad común. Esto es un poquito complicado, quizás, sobre todo explicándolo así, nada más de viva voz, quizás con algunas ilustraciones se podría ver un poco mejor. Pero en realidad, tanto la Luna como la Tierra están moviéndose los dos a la par alrededor del Sol. Y simplemente está cambiando su posición relativa uno con respecto al otro todo el tiempo. Y ese es otro factor por el que se considera que realmente la Luna es otro planeta, es un sistema de planetas doble. Y la tercera razón que también es importante es que cuando nos ponemos a considerar a planetas gigantes como Júpiter o como Saturno o como Urano o Neptuno, que cada uno de esos planetas tiene cantidad de satélites. Por ejemplo, Júpiter tiene varios satélites grandes que de hecho se ven hasta con binoculares se alcanzan a ver, los más grandes. Los 4 más grandes son Ganímedes, Europa, Calixto e Io, los satélites más grandes de Júpiter, y tiene cantidad de satélites más pequeños. Y todos esos satélites se mueven en el plano del ecuador. Ya ven ustedes que todos los planetas tienen un polo norte, un polo sur, y tienen el ecuador. Los polos son el eje alrededor del cual el planeta está girando, tiene su movimiento de rotación. Y la distancia entre el polo norte y el polo sur, a la mitad por ahí pasa el ecuador. Y todos los satélites en todos esos planetas están girando alrededor del planeta en el plano del ecuador. ¿Ok? Y en nuestro caso, la Luna no está girando alrededor de la Tierra en el plano de nuestro ecuador. No lo está haciendo. Si lo estuviera haciendo y nosotros viviéramos en el ecuador, pues veríamos a la Luna que se levanta exactamente en el este y se mete por el oeste o lo que sea. Pero resulta que la Luna no está girando alrededor de la Tierra en el plano del ecuador, sino que está girando, según como lo vemos nosotros desde aquí, está girando alrededor de la Tierra en el plano de la eclíptica, ¿sí? La eclíptica. Eso de la eclíptica es un poco complicado. Resulta que la eclíptica es el plano en el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Y la Luna está dando vueltas alrededor del Sol sobre ese mismo plano, la eclíptica. Entonces tenemos un sistema doble que es la Tierra y la Luna, que los dos están dando vueltas alrededor del Sol en el mismo plano, que es el plano de la eclíptica. Y estas son las razones por las que en realidad se considera el sistema Tierra-Luna como un sistema de planetas doble. La Tierra pues es más grande, pues sí lo es efectivamente, pero la Luna no es tan pequeñita, la Luna es bastante grande. Entonces, resulta que a lo largo de la historia lo que le estaba diciendo es que la Luna ha jugado un papel fundamental en la vida de la Tierra. Juega un papel fundamental, por ejemplo, en las mareas, las corrientes marinas. Si las corrientes marinas, ya sabemos que hay corrientes que atraviesan todo el océano, y las mareas, si no fuera por la Luna, no habría esas mareas y las corrientes marinas serían mínimas. Además, pues no solo eso, sino que en la vida misma, las plantas cómo crecen cuando hay luna llena, cuando no hay luna llena, pues todo eso influye muchísimo. Entonces, la teoría más aceptada sobre el origen de la Luna es que la Luna hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra estaba todavía muy joven, la Tierra y todo el sistema solar tienen una edad de más o menos unos 4.500 millones de años. Entonces, la Tierra, en aquel entonces, como todos los demás planetas, pues estaba siendo bombardeada constantemente por toda clase de objetos, de meteoritos. Era todavía muy caótico el sistema solar, había piedras por todos lados.
y se piensa que una piedra muy grande chocó contra la Tierra. Chocó contra la Tierra y toda la Tierra con ese impacto se convirtió en un mar de magma por todos lados y una parte de la Tierra se desprendió, una parte sustancial de la Tierra se desprendió y finalmente se coalesció en lo que actualmente es la Luna. De hecho, la Tierra y la Luna tienen la misma composición. Cuando fueron los astronautas a la Luna, pues se trajeron un montón de piedras lunares, y resulta que la composición de la Luna es bastante similar a la de la Tierra. En cambio, esto no sucede así con los otros planetas. Por ejemplo, Júpiter es gas, sin embargo, sus lunas son de piedra. Entonces, en realidad, el sistema Tierra-Luna se formó más o menos al mismo tiempo. Bueno, la Luna también ha jugado un papel fundamental ya en los asuntos puramente humanos. Desde que el ser humano es ser humano, como les decía yo hace ratito, que la gente ve la Luna y se crea toda clase de historias. Ha habido toda clase de mitologías dentro de la cosmogonía de todas las culturas antiguas. Tanto el Sol como la Luna han jugado un papel fundamental, ¿no? Por lo general, siempre ha habido un dios del Sol, un dios de la Luna. Y a lo largo de la historia, ya la historia puramente humana, ha habido toda clase de leyendas, de folclore, de narraciones en los que la Luna juega un papel fundamental. En realidad hay bastante de qué seguir hablando de la Luna. Pero pues ahorita resulta que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre este tema. Realmente es un tema interesante para aprender un poquito más del mundo que nos rodea y del universo que nos rodea. No es nada más nuestro mundo, es pues los objetos que están cercanos a nosotros. Entonces, pues yo me despido y los voy a dejar con otra melodía que también es puramente instrumental. Esta es música como de, pues no sé si entraría dentro de lo que se conoce como New Age, la nueva era. Hay toda una clase de música que empezó a sonar desde hace unos 15, 20 años, o quizás un poquito más, que pues también es una propuesta interesante. Entonces yo los dejo con esta melodía y me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.